yo soy Gervasio Piñeiro, soy profesor de la Cátedra de Ecología e investigador del IFEBA, del CONICET. Les voy a estar hablando hoy de la relación del ciclo del carbono con los servicios ecosistémicos. El ciclo de carbono, cuando estudiamos el ciclo de carbono, lo consideramos un elemento especial de todos los de la tabla periódica, porque el ciclo del carbono está muy asociado al flujo de la energía en los ecosistemas. ¿Por qué pasa esto? Y porque la energía que entra y se mueve en los ecosistemas, la energía química que conocemos, que es la que moviliza los ecosistemas, está muy asociada al ciclo del carbono, que es un elemento más como el nitrógeno, el fósforo. Pero el carbono tiene la particularidad que sus enlaces almacenan mucha energía. Y entonces la vida se estructura o se organiza a través de la concentración o el almacenaje de la energía en las dos moléculas de carbono. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de el flujo de la energía, pensar o asociarlo al ciclo del carbono. Cada vez que modificamos o asociamos esos ecosistemas para proveer distintos servicios ecosistémicos, y ahora vamos a detallar eso, estamos alterando de alguna manera el ciclo del carbono y el flujo de energía. Cualquier ecosistema que pensamos, la energía que llega al ecosistema viene del sol, ¿sí? Y esa energía es capturada en las plantas para la fotosíntesis, ¿sí? Como todos sabemos, y ahí las plantas, cuando capturan esa energía, toman CO2 del aire y la almacenan en sus tejidos. Entonces, una parte importante del ciclo del carbono es que el carbono que está en la atmósfera es tomado por las plantas durante la fotosíntesis y con esta energía es almacenado en los tejidos vegetales. Ahí empieza, ¿sí?, la disponibilidad de esa energía para el resto del ecosistema. Ese es el paso inicial fundamental que lo llamamos la productividad primaria bruta de un ecosistema. ¿Cuánto se intercepta? Obviamente parte de esa energía la usan las mismas plantas y cada vez que se usa energía se libera carbono de nuevo, ¿sí? Y esa energía entonces la usan las plantas para su metabolismo, es parte de la energía que tomaron del sol, almacenaron como carbono y la vuelven a liberar. Pero mucha de esa energía y ese carbono que toman lo acumulan en sus tejidos, en sus órganos, y ni que hablar las plantas, cuando hablamos de árboles, ¿sí?, esto es mucha mayor la cantidad de energía que está guardada, por ejemplo, en un bosque, que es toda energía del sol almacenada como forma de carbono. Luego que esa energía se almacena acá, esa energía que está almacenada en los enlaces de carbono está disponible para otros organismos, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de insecto que desee comer los tejidos vegetales, les roba de alguna manera esa energía de esos tejidos, libera CO2, para eso toma oxígeno y hace lo que conocemos como la respiración, que es consume esa energía, la almacena, se la queda y después la usa, ¿sí?, esa energía que fue capturada del sol por las plantas. Y entonces ahí libera CO2 que luego es de nuevo por otra planta vuelto a fijar, y eso es como esferas. Lo mismo pasa cuando una hoja se cae al suelo, y acá hay descomponedores que logran hacer el mismo efecto, digamos, que haría un herbívoro, nada más que con materia muerta, ¿sí?, o raíces también que se mueren. Estos descomponedores o microorganismos lo que hacen es comen eso y también respiran, le sacan la energía a los tejidos y entonces el carbono vuelve de nuevo a hacer su ciclo. Pero en ese pasaje la energía que viene del sol es siendo disipada y se termina liberando como calor. Entonces eso es un poco distinto, ¿tá? Cuando nosotros modificamos ecosistemas, por ejemplo, modificamos esta selva que tenemos acá o este bosque para hacer agricultura, y entonces acá podemos tener una planta, por ejemplo, de soja o una planta de maíz con su choclo. Lo que hacemos es la energía que ahora viene del sol, ¿sí?, es capturada por las plantas también, pero es almacenada en ciertos órganos, ¿sí?, en los maíces, por ejemplo, o en las chauchas. O si ponemos una vaca pasa lo mismo, ¿sí? La vaca captura esa parte de la energía que estaba en las plantas de forraje y lo captura y lo pone en su cuerpo, y entonces almacenamos energía en lo que llamamos órganos cosechables, ¿sí? Entonces los ecosistemas modificados por el hombre, o lo que llamamos agroecosistemas, lo que tienen es una modificación realizada por el hombre y los ecosistemas naturales donde sigue pasando lo mismo, biogeoquímicamente, la energía viene, el carbono hace lo mismo, pero ahora cambiamos con información nueva, con plantas nuevas, con vacas nuevas, con estructuras nuevas, para almacenar mucha de esa energía que venía del sol y antes se acumulaba en las plantas y era respirada por los distintos componentes o organismos que había en un sistema natural. Ahora tratamos de que esos organismos que antes consumían no estén, por eso ponemos insecticidas,
sacamos o removemos otros herbívoros, etc. Y sacamos otras plantas, malezas, y tratamos de que crezcan específicamente las que queremos para que capturen esa energía y la almacenen en carne, en leche, en soja, en granos de maíz, que son todos órganos que nosotros después podemos cosechar, y es lo que llamamos servicios de provisión. O sea, un ecosistema nos provee de cosas, lo que llamamos servicios de provisión o de abastecimiento, ¿sí? Entonces, modificamos al sistema para poder obtener ahora ese abastecimiento de carne, leche, granos, algodón, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Que podemos cosechar o sacar de ese ecosistema, que no es otra cosa que la misma energía que viene del sol, que es capturada en órganos que nosotros podemos cosechar, ¿sí? Entonces, estos sistemas modificados los modificamos para eso. El problema es que los servicios ecosistémicos que provee este agroecosistema, son muchos de provisión, pero este otro ecosistema estaba proveyendo otro tipo de servicios, lo que llamamos, por ejemplo, los servicios de regulación o servicios culturales también, que hay gente que, supongamos, le gusta, tiene un servicio estar acá en el bosque y no tiene tal servicio, por ejemplo, para recreación, para esparcimiento, para actividades culturales, para actividades religiosas incluso, o formas de vida, cultura, tiene un servicio de ese tipo. Pero hay otros servicios importantes que prestan estos ecosistemas naturales, que es lo que llamamos servicios de regulación. Por ejemplo, la regulación del ciclo del carbono, o la regulación del ciclo de otros nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, o toda la tabla periódica que a ustedes se les ocurran. Los ciclos de los elementos están siendo regulados en estos ecosistemas, y lo que entra y lo que sale está en cierto equilibrio, ¿sí? En cambio, en estos ecosistemas, cuando modificamos el ecosistema para cosechar y que nos provean los servicios de provisión o de abastecimiento que queremos, muchas veces eso va en detrimento de los servicios de regulación, ¿sí? Por ejemplo, la regulación de otros nutrientes. Entonces, el ciclo del nitrógeno ahora está desregulado acá y, por ejemplo, tenemos lixiviación de nitrógeno que puede contaminar las napas, ¿sí? O tenemos una emisión de un gas de efecto invernadero, por ejemplo, el óxido nitroso, que eso puede provocar cambios en el clima. Entonces, este ecosistema, los servicios de regulación en general están deteriorados. Y eso pasa en gran parte por culpa de la energía o el ciclo del carbono. Cuando nosotros conceptualmente canalizamos toda la energía que viene del sol hacia órganos cosechables, dejamos menos energía para el resto, ¿sí?, de los organismos que habitan en este sistema. Entonces, por ejemplo, si cosechamos mucho de acá, va a haber menos cantidad de residuos, de rastrojos o de raíces que entren a este sistema, ¿no? Fíjense la cantidad que entraba acá y acá realmente entra mucho. Entonces los microorganismos, por ejemplo, de este sistema, van a tener mucho menos comida, mucho menos energía, ¿sí? Porque la energía la estamos canalizando a órganos que sacamos del sistema y que cosechamos. Eso hace que los descomponedores del suelo estén de alguna manera no realizando todas sus funciones de regulación de los otros elementos, por ejemplo nitrógeno, o lo mismo pasa con el fósforo, potasio. Tenemos lo que llamamos ciclos más abiertos porque no canalizamos suficiente cantidad de energía, como pasaba antes, para estos otros organismos que dan otro tipo de servicio, lo que llamamos servicio de regulación. Lo mismo con el ciclo del agua, la energía ahora no está canalizada tanto en regular el ciclo del agua, y por ejemplo si llueve mucho, esto se va a inundar y va a salir mucha agua, y puede producir inundaciones o erosión. En cambio en no, si llueve mucho, este bosque va a ser más capaz de regular y de proveer ese servicio de regulación, porque contiene más energía en su estructura, tiene más rastrojo en superficie, tiene plantas protegiendo, y este no tiene tanta energía en muchos momentos del año, porque la energía la cosechamos toda. Entonces, como no hay energía, no hay carbono asociado a eso, no hay estructuras, se produce erosión o se producen inundaciones. Entonces, una cosa interesante es que la modificación que producimos del ciclo del carbono para poder cosechar más carbono, más energía en estos sistemas, nos está muchas veces alterando la capacidad de regulación que tienen esos sistemas. Y eso conceptualmente es porque mucho menos cantidad de energía que nosotros ahora estamos cosechando está disponible para el resto de los organismos, que son los que cumplen esas funciones de regulación tan importantes, y entonces lo que pasa es que los servicios de regulación se deterioran. Las alternativas para esto que se están pensando últimamente es, bueno, pensar en otras plantas, ¿sí?, plantas en otros momentos del año que provean estos otros servicios, por ejemplo, de regulación. Entonces no plantamos solo plantas para cosechar, sino que también plantamos plantas para que generen muchas raíces, por ejemplo, y le den de comer a los microorganismos,
o plantamos otras plantas que puedan cubrir el suelo en ciertos momentos y nos protejan de la erosión, o plantamos plantas que sean nichos, o digamos, hábitats o lugares para que nidifiquen o se reproduzcan otras especies que controlan, ¿no? Enemigos naturales que controlan las plagas de estos. Y entonces lo que hacemos es destinamos parte de la energía del sol, no solo a órganos cosechables y que sacamos, sino que parte de esta energía vaya a otras plantas y que esa energía y ese carbono capturado sea almacenado en otros lugares para que otros organismos puedan utilizar esa energía almacenada en carbono para proveer los servicios de regulación que no tenemos en los agroecosistemas. Entonces, históricamente la Revolución Verde no se fijó en eso, sino que se fijó simplemente en cosechar cada vez más y produjo agroecosistemas entonces que proveían muchos servicios de provisión, ¿sí? Podíamos cosechar muchas cosas de acá, pero la regulación del sistema estaba muy floja y muy deteriorada. Entonces había que ponerle subsidios o insumos externos, había que poner herbicidas, poner insecticidas, laborear, descompactar el suelo, fertilizar, ¿sí? Eran todos agregados de cosas, de subsidios de energía que llamamos externos al sistema, para poder regular o mantener funcionando a ese sistema. ¿Por qué? Y porque el sistema, toda la energía que llegaba y todo el carbono que se acumulaba, se cosechaba. En cambio ahora, el nuevo paradigma va a ser generar agroecosistemas que tengan otras especies y otra configuración, otros arreglos del paisaje, en donde exista una porción importante de la energía y del carbono que vaya a cumplir servicios de regulación, ¿sí? Servicios ecosistémicos de regulación. No solo cosecharse, sino entonces poder regular el ciclo de los otros nutrientes, almacenar materia orgánica del suelo, que es el gran reservorio de carbono y de energía de estos sistemas, ayudar a la regulación climática por los gases de efecto invernadero, como nitroso o metano, ¿sí? Lograr almacenar materia orgánica del suelo, lograr almacenar carbono acá abajo, y que ese carbono sea energía guardada acá, que pueda ser utilizada por otros organismos del ecosistema para entonces proveer los servicios de regulación que antes no teníamos en estos sistemas. Bueno, eso es un poco todo. La idea es que entendamos el ciclo del carbono, el flujo de la energía en los sistemas naturales y artificiales y cómo eso ha impactado en la provisión de servicios ecosistémicos y que podamos empezar a diseñar agroecosistemas nuevos, distintos, en donde el carbono, el ciclo del carbono y la energía asociada a ese carbono sirva no solo para cosechar cosas, sino también para proveer los servicios de regulación que mantienen el ecosistema en el tiempo y le dan sustentabilidad a largo plazo.